Vamos a continuar mencionando algo del ejercicio que se acaba de realizar por los compañeros, por las compañeras y el compañero. Y bueno, aquí cuando hablábamos del personal que va a formar parte del grupo de trabajo del victimólogo, hablábamos también de la capacitación y que esta capacitación tiene el aspecto, debe ser en el aspecto victimológico teórico como práctico, buscando el desarrollo de técnicas apropiadas para enfrentar cada caso concreto. Aquí también aparecen técnicas fundamentales en la clínica victimológica. Dentro del ejercicio que hicieron los compañeros, ¿ustedes pudieron detectar alguna de estas técnicas? Dice entrevista, examen médico, examen psicológico y examen social. ¿Cuál fue la técnica que emplearon los tres compañeros que participaron en este trabajo? Entrevista, únicamente entrevista, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, les pedía yo a los compañeros, pero no pude pasar a todas las mesas, que por favor me escriban en una hoja qué fue lo que detectaron ustedes en el trabajo realizado por este grupo de 3 personas que participó. Sabemos entonces que el victimólogo tendrá que hacer esa síntesis victimológica de manera inter y multidisciplinaria. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y que bueno, ya sabíamos que el método que utiliza la victimología es múltiple. ¿Por qué es múltiple? Pues porque tendremos que ver también cuál es el método utilizado por cada uno de los especialistas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vamos a empezar con las víctimas y derechos humanos. Para poder empezar con este tema, vamos primero a leer el objetivo. Comprender el concepto de derechos de las víctimas contenidos en las reformas de junio de 2011, y yo les había mencionado al principio que también vamos a revisar las reformas de 2007-2008, destacando las acciones afirmativas y el principio pro persona que de estas se desprenden. ¿Qué son los derechos humanos, compañeros? ¿Qué son los derechos humanos? Cada uno de nosotros y de nosotras sabemos qué son los derechos humanos, aun cuando no sea un concepto que hayamos leído. Todos tenemos la idea de qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos, licenciada? Son una serie de prerrogativas inherentes a la persona desde que nace. Muy bien. La compañera dice que las personas tenemos derechos humanos desde que nacemos, y en eso estamos completamente de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué son los derechos humanos? Son aquellas garantías con las que contamos y bueno, ahora sí que la finalidad de tenerlos es hacerlos cumplir. Bueno, ella ya incluye aquí las garantías, no está mal esta inclusión, me parece bien también. ¿Qué son los derechos humanos, licenciado? Son todos aquellos derechos que tienen las personas por el simple hecho de ser humanos. De hecho, el mismo Estado se las otorga. Bueno, aquí dice el compañero, son aquellos derechos humanos que tenemos por ser simplemente personas. Y agrega algo más, dice que el Estado se las otorga. Bueno, no, el Estado no las otorga, el Estado las reconoce, las conoce, las reconoce y las plasma en un ordenamiento jurídico. ¿Sí? Los derechos humanos, Eduardo. Bueno, tiene como un conjunto de facultades que tiene el ser humano por el simple hecho de ser humano, por la redundancia. Entre ellos entra lo que es la dignidad, la libertad, la igualdad, que se puede relacionar también con las garantías individuales. Muy bien, sigue mencionando las garantías individuales. ¿Quiere decirme que son derechos humanos? Bueno. Es que hay dos corrientes, una es la naturalista y otra es la positivista. Claro que sí. Del enfoque que le quiera dar, pero finalmente son las inherentes al ser humano. Sí, la compañera dice, pues dependiendo desde qué punto de vista lo queramos ver. Desde el derecho natural o desde el derecho positivo. Si nosotros lo vemos desde el derecho natural, vamos a decir que los derechos humanos siempre han existido, que desde antes de la aparición del Estado ya existían los derechos humanos, ¿sí?
y desde el otro punto de vista, desde el derecho positivo, que no se pelea uno con otro, porque el derecho positivo retoma esos valores, esos principios del derecho natural y los plasma en una norma jurídica, ¿cierto, licenciada? ¿Sí? Pero me parece muy bien que haya hecho el comentario. ¿Qué son los derechos fundamentales para usted, compañera? Pregunté primero derechos humanos y ahora voy con derechos fundamentales. ¿Qué son derechos fundamentales? Derechos fundamentales. Abogada. Creo que son los que estipula la ley, ¿no? Como tener derecho a un nombre, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Bueno, el derecho al nombre, etcétera, etcétera. Muy bien, licenciado. Vamos a verlo. ¿Alguien tiene idea de qué son los derechos fundamentales? ¿Las garantías individuales? Son los mínimos que se requieren para desarrollarse. ¿Cuáles? La vida, la libertad. ¿Cuáles? Los fundamentales. A ver, vamos a ver, aquí creo que hay una confusión y por eso me interesaba mucho preguntarles qué son los derechos humanos primero y después qué son los derechos fundamentales. La primera parte parece ser que nos queda muy clara cuando decimos que los derechos humanos son universales, ¿o no? ¿Por qué son universales? Pues porque los tenemos todas las personas en el mundo, ¿sí? Esos son universales. Y luego, ¿qué otra característica recuerdan de los derechos humanos? Inalienables. Son inalienables. ¿Por qué? Porque no se pueden transmitir a otra persona, son propios de los hermanos. Sí. Aquí me falta una diapositiva. No. Bueno, nosotros decimos que los derechos humanos tienen diferentes características, ¿sí? Pero vamos a ver. Ya ustedes intentaron contestar la primera, que son derechos humanos. Vamos a ver poco a poco leyendo este concepto que elegí muy convenientemente. Dice, es el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, ¿sí? Alguien dijo por allí que tenemos esos derechos por el solo motivo de ser personas, ¿cierto? ¿Sí? Y dice, eso es cierto, dice que en cada momento histórico concretan las exigencias de la libertad y la igualdad humanas. La licenciada nos dijo que estos derechos existen antes de la aparición del Estado, ¿o no? Y las necesidades que teníamos cuando en el origen son las mismas que tenemos ahora. A ver, ustedes piensen, ¿son las mismas necesidades que tenían en el origen las personas a las necesidades que tenemos en la actualidad? No, no. Pero dice la diapositiva que concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas en cada momento histórico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los derechos humanos son progresivos. ¿Por qué son progresivos, licenciada? Porque van cambiando de acuerdo al momento histórico. Muy bien. Por decir, uno en alguna etapa de la niñez, dependemos propiamente de nuestros padres, está estipulado que a partir de los 18 años ya somos independientes, obviamente ya cambia la situación de ser dependiente a tomar ya sus propias decisiones. Bueno, pero aquí más me parece que está hablando ya del derecho positivo que de los derechos humanos. ¿Qué quería agregar? Ya lo comentó la licenciada, son progresivos porque como la sociedad va evolucionando, pues también los derechos humanos tienen que ir evolucionando de acuerdo a las necesidades de cómo se está viviendo. Así es. Así es de que ahorita ya vimos varias características de los derechos humanos, independientemente de que uno de los compañeros nos mencionó que son inalienables.
Son universales, son inalienables, son progresivos, ¿sí? Que hay derechos de humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Estos de la tercera generación se relacionan con comunicaciones, con el derecho a las telecomunicaciones, el internet. A los de segunda generación se referían, eran como más personales. La verdad no recuerdo cuáles eran las características, pero estos derechos, los nuevos, los de tercera generación, tienen que ver con la tecnología, la ciencia, la Medio ambiente también. Bueno, pues si nos pusiéramos a estudiar derechos humanos, veríamos que ya no nada más existen 3 generaciones, sino que ya son 4 o 5 generaciones. Pero también podríamos decir que cuando empezaron a reconocerse estos derechos humanos fue con un documento que todos hemos escuchado hablar de él y que es la Declaración Universal de los Derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿o no? ¿Sí o no? En Francia, ¿de acuerdo? Bueno, que dice después la diapositiva, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Le comentaba a una de las compañeras antes de que iniciáramos que aquí ya nos está haciendo como una clasificación de derechos humanos, dice a nivel nacional e internacional. ¿Dónde estarían plasmados los derechos humanos cuando dice la diapositiva reconocidos positivamente en este México nuestro? A nivel nacional, ¿dónde están reconocidos? En la Constitución. En la Constitución y en las legislaciones, en la legislación correspondiente. Y dice además a nivel nacional e internacional. Los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, ¿sí? Y después empezamos con los derechos fundamentales. ¿Qué pasó aquí? Derechos fundamentales. Fíjense bien lo que dice el primer concepto. Derechos humanos, conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Y luego dice derechos fundamentales. Derechos fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo en la mayor parte de los casos de su normativa constitucional y que suelen gozar de una tutela reforzada. Si nosotros estamos pensando que los derechos humanos siempre han existido y que el Estado no los puede quitar porque ya son inherentes a la persona, ¿qué pasa entonces? Bueno, pasa que para ser reconocidos, para ser respetados, para ser garantizados, tienen que estar contenidos en esa norma jurídica positiva. El Estado, a través de incluir en esa norma jurídica positiva los derechos humanos, los está reconociendo y nos va a proteger, va a procurar que esos derechos humanos no nos sean violentados, ¿cierto? ¿Sí? Al plasmarlos en ese orden jurídico positivo, los está garantizando, ¿de acuerdo? Pero además de garantizarlos, ¿nada más no los garantiza? ¿Qué otra cosa pasa? Protege, tutela a la persona. Pero además, ¿qué pasa? Porque nada más nos tutela. No, tiene que haber alguna legislación que fortalezca su ejecución, que vienen ya las normas secundarias, podríamos decir, que son las que le dan una vida real dentro del derecho positivo. Muy bien, licenciada. Y cuando ya están plasmados en ese derecho positivo, en esa norma jurídica positiva, también imponen un límite al poder del Estado, porque también las autoridades están obligadas a respetar esos derechos humanos. Y aquí me surge una duda: ¿quién violenta derechos humanos?
¿Quién violenta derechos humanos? El Estado. El Estado a través de sus servidores públicos, a través de los funcionarios. Vemos aquí, ¿hay alguna diferencia? Esa es una pregunta para todos. ¿Encuentran ustedes alguna diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Sí. ¿Cuál? ¿Quién dijo sí? ¿Quién es yo? Bueno, los derechos humanos, como comentaba la compañera, son derechos inherentes a los seres humanos, o sea, ya se nacen con esos derechos. Y para mí los derechos fundamentales, bueno, son garantías. Las garantías son herramientas o mecanismos para proteger tales derechos. Se destacan algunos de ellos, como lo que es el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, juicio político y establecimientos de instituciones que protegen a tales derechos. Muy bien, vamos a ver qué dice si estamos de acuerdo con esto que nos dice la compañera y veamos qué son las garantías individuales. Las garantías individuales es un derecho subjetivo público consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los gobernados, que surge de una relación jurídica entre el gobernado por un lado y el Estado y sus autoridades por el otro, de donde nace la facultad del gobernado de exigir del Estado el respeto a los derechos fundamentales del hombre, tales como la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica. Y nos dice la compañera, y hay algunas formas de hacer que estos derechos se respeten. Y menciona el juicio de amparo. ¿Sí? Sí menciona el juicio de amparo, ¿verdad, licenciada? ¿Hay alguna diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales? Eduardo. Sí, las garantías individuales ya son plasmadas dentro de los artículos constitucionales, los 29 artículos de la Constitución, y van a proteger a ciertos derechos individuales, como los que ya se nacen, como los que desde antes de nacer, como los que se tienen ya de tener para el ser humano. Por eso es lo que yo puedo decir. Las garantías individuales. A ver, ¿quién me habla de las garantías individuales? ¿Néstor? Bueno, leyéndolo, se puede decir que entonces ya son de aquellos derechos, como lo anteceden cada uno, así como los entendimos, los cuales ya van a ser reconocidos, como dijimos ahora sí en un inicio, cuando llegue la relación entre el Estado y sus gobernados, y bueno, y los mismos que van a ser reconocidos por el mismo Estado. Cuando nosotros hablamos de garantías individuales, abogados, ustedes recuerdan que hay también diferentes tipos de garantías en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay garantías individuales, garantías sociales y garantías políticas. ¿Me equivoco? No. No. Cuando nosotros hablamos de garantías individuales, ¿a qué nos estamos refiriendo? El propio nombre, así, ese concepto, garantías individuales, ya nos da la idea de algo. ¿Qué idea nos da? Una relación jurídica. ¿Por qué una relación jurídica? Porque estamos hablando de que, bueno, al ser de las garantías individuales, pues, se habla de una relación jurídica porque la ciudadanía o la sociedad tiene la obligación de exigir al Estado que se le cumplan sus derechos. Sería el gobernado. De manera individual, cada uno de nosotros podemos exigirle al Estado que nos respete nuestras garantías individuales. ¿Sí? Decíamos que los derechos humanos son universales, todos los tenemos. Por eso yo decía que este concepto garantías individuales, nada más la palabra individual ya nos daba la idea de algo, ¿o no? ¿Sí? Pero dice consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de los gobernados, nos está tutelando, ¿cierto? Y tiene las mismas características, las garantías individuales
y los derechos humanos, los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están reconocidos y nosotros sabemos que el Estado nos los está garantizando con ese reconocimiento, ¿cierto? Nos tutela, ¿cierto? ¿Por qué digo nos tutela? Nos protege, pero al mismo tiempo impone un límite al poder del Estado, ¿o no? ¿Cuál es ese límite que le impone al poder del Estado? ¿Sí, abogado? ¿Usted es abogado, licenciado? Sí. ¿Estoy en lo cierto cuando digo que impone un límite al poder del Estado? Sí. ¿Por qué, licenciado? Pudiera ser porque quizás el gobierno no puede hacer más de lo que la ley le estipula. Porque también el Estado está obligado a respetar esos derechos. Los garantiza y los respeta, ¿o no? Tutela a la persona, pero también impone un límite al poder del Estado. El Estado no puede excederse. Más de lo que establece la ley. Así es. Bueno, la ley, ok. ¿Y las garantías individuales tienen esas dos características también, o no es así? También, ¿Por qué? por la relación jurídica, pudiera ser, de la exigencia, Sí, así es. la exigencia del cumplimiento de lo establecido en la ley. Así es, y el Estado no puede violentar esas garantías. ¿O puede, Eduardo? No, pues no. Pero lo que sí se puede ver es de que, por ejemplo, las garantías individuales es, como lo mencionaba anteriormente, es de manera individual. Así es. Persona. Las garantías, bueno, los derechos, los derechos humanos. Y, pero también puede ser de manera conjunta, es decir, Arriba, el primero a ver. bueno, puede ser de manera conjunta, por ejemplo, puede ser un grupo de ejidatarios o un proletariado, están siendo, un ejemplo, pueden ser expropiados de sus propiedades y puede ser, se les está violando sus garantías, pero de manera conjunta, ¿sí? Entonces sí puede haber una diferencia. ¿Tomando la propiedad como una garantía? Bueno, es una garantía también, una garantía de propiedad. ¿Es un derecho o es una garantía? Es una garantía, ¿no? ¿Por qué es una garantía la propiedad? Bueno, porque toda persona tiene derecho a poseer de manera lícita Una vivienda digna. sí, Ese es un derecho humano. es un derecho humano. ¿Y por qué el grupo en general? Bueno, se puede dar el caso de que en algunos grupos pueden ser afectados de manera conjunta y pueden ellos interponer ese derecho o ejercer su derecho de manera conjunta para que sean protegidos por la ley. ¿Que están violentando su derecho humano o qué? Ahí se ve ¿Cuál es propiamente la eso. garantía que está violentando? Habíamos mencionado que hay garantías individuales, hay garantías sociales y hay garantías políticas. ¿Qué tipo de garantías estaría violentando cuando usted pone ese ejemplo? Pues garantías sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es un núcleo, una sociedad quien está siendo afectada. Entonces, ¿no es una garantía individual? Bueno, es que se puede ver de esas dos formas. ¿Por qué? Me va a decir, pero bueno, ¿por qué me pregunta tanto por qué? Pero sí, sí. Ahora sí me puso a pensar. De los derechos humanos, o sea, ya todos los derechos humanos están en el plano de las garantías individuales. Es lo que recientemente se reformó, bueno, ya tiene bastante, pero era de que ya todo derecho humano ya estaba contenido en nuestra Constitución, aunque no, digamos, no estuvieran todos escritos, pero ya estaban en el plano de esas garantías.
La compañera habla de la reforma constitucional de junio de 2011, donde se eleva a la misma jerarquía y se reconocen constitucionalmente los derechos humanos, ¿sí? A esa reforma se refiere. Pero nosotros aquí tendríamos también que decir que las garantías individuales están un tanto restringidas porque son eso, individuales, y los derechos humanos son universales, son para todos. Ahí estribaría la diferencia. La garantía individual es personal y los derechos humanos son universales. Claro, porque estamos diciendo que esos derechos humanos, lo mencionaba la licenciada y ella mencionó la forma de hacer valer esos derechos. Y ella decía, podemos acudir al juicio de amparo, lo mencionó la compañera, pero esto siempre ha existido en nuestro país, ¿o no? Cuando consideramos que la autoridad nos está violentando una garantía individual o un derecho humano, nosotros podríamos acudir al juicio de amparo, ¿cierto? A ver, ¿qué decía el licenciado? O sea, sí, licenciado, siempre ha existido esta prerrogativa del gobernar, ¿sí? Para protegernos a nosotros. Ahora sí. Gracias. Le preguntaba hace un momento sobre el hecho que también tocaba el licenciado Eduardo, sobre qué posibilidad habría de que las garantías individuales pudieran ser colectivas, al menos, bueno, desde mi perspectiva, o mi pregunta sería, en el derecho a asociación, a la asociación, que en específico maneja, efectivamente, que todos tenemos derecho a asociarnos, siempre que, deje recordar. Mientras sea pacíficamente, a excepción de extranjeros para cuestiones políticas. Y nosotros hemos visto que se ha interpuesto el juicio de amparo de manera colectiva, pero cuando se está solicitando que no se violente ese derecho colectivo, ¿no es así? ¿Sí? Y entonces ahí ya no sería una garantía individual, ¿o sí sería una garantía individual? No. Bueno, decía yo y les preguntaba que si encontrábamos diferencia en los derechos humanos, en los derechos fundamentales y en las garantías individuales. Y la única diferencia que yo encuentro, y sí me gustaría que ustedes me dijeran si encuentran otra, es que las garantías individuales son personales y los derechos humanos son universales. ¿Sí? Y bueno, también podríamos decir que los derechos humanos son amplios, son más amplios que las garantías individuales. Y en este caso que hablamos de las víctimas, ¿de qué tipo de garantías estaríamos hablando? ¿De qué tipo de derechos estaríamos hablando? De las víctimas. De derechos y de garantías estaríamos hablando. Pero sí, licenciada, ese es un derecho. ¿Es un derecho de qué tipo, licenciada? Dice el compañero, fíjense bien, no se oye hasta allá, pero la licenciada está diciendo, bueno, las víctimas tienen derechos, sí tienen derechos, y también comentaba en la mañana con una compañera, las víctimas tienen los mismos derechos que tenemos todos, porque son igual que nosotros personas, pero tienen la característica de estar siendo victimizadas. Y ahí cambia la situación. Y entonces, ¿de qué derechos estaríamos hablando? Bueno, ya en la Constitución viene en específico lo que en las víctimas, en el artículo 20, como bien lo dice usted, o sea, todos tenemos los mismos derechos, pero sí ya como víctimas obviamente pasan a ser algo más, y las víctimas ya tienen sus derechos establecidos
en el artículo 20, en el apartado C. Y dentro de estos derechos está, como decía la licenciada, el derecho al debido proceso, el derecho a recibir una atención médica, psicológica de urgencia, derecho a la asesoría y orientación jurídica, a que se tomen medidas cautelares, a varios estos tipos de derechos. A todos esos derechos que nosotros tenemos enumerados en la diapositiva y en nuestro poder, porque ya tenemos esas diapositivas en nuestro poder. Pero cuando nosotros hablamos de esos derechos es cuando la víctima, cuando las personas ya están siendo victimizadas y cuando de alguna manera ya están pidiendo la protección, ¿sí? Y bueno, pueden estar involucradas en un proceso. ¿Son garantías qué? De igualdad y de no sé nada de seguridad jurídica también. Procesales, ¿no? ¿Sí o no? Si me equivoco, bueno, a ver. Son garantías procesales. El licenciado dice estar de acuerdo conmigo. Ahorita les sé por qué está de acuerdo conmigo. ¿Quién no está de acuerdo conmigo? Muy bien. Sí estoy, creo que estoy en el mismo canal, si no me perdí en algún momento y discúlpenme. Yo le comentaba al principio que era de seguridad jurídica, porque es donde todo lo procesal entra en la seguridad que le vamos a dar a la víctima sobre sus derechos. De igual forma, claro, sobre sus derechos procesales, pero también a su vez todos los derechos que fueron violados en su momento, ya sea en la comisión del delito o bien por parte del servidor público. Entonces creo que desde mi perspectiva es eso, pero ahora la licenciada. ¿Escucharon a la licenciada Saez? ¿Sí lo escucharon? ¿Está allá? Pues sí, estoy de acuerdo con su postura porque es de un derecho de seguridad jurídica, ¿por qué? Porque se está defendiendo el debido proceso, porque toda persona tiene derecho a defenderse, a tener un buen abogado, y también porque se baja o disminuye la, ¿cómo se puede decir?, la discriminación que pueda haber. Bueno, no, le comentaba que sí estoy de acuerdo con su postura porque se apoya al debido proceso para que una persona no sea violentada sus derechos humanos. En el artículo 20 constitucional apartado C vienen muy claramente relacionados los derechos de las víctimas y esta garantía de seguridad, esta garantía jurídica, ¿en qué artículo estaría plasmada? La de seguridad jurídica. Si nosotros hiciéramos una revisión de esos primeros 20 artículos, ¿dónde estaría esa garantía de seguridad jurídica? A ver, bueno, vamos a continuar mientras la licenciada checa esto de la garantía de seguridad jurídica. Nosotros decíamos que en el artículo 20 constitucional apartado C vienen todas estas garantías procesales que muy acertadamente relacionan a ambos licenciados, la licenciada y el licenciado, con esta garantía de seguridad jurídica. Pero más que con la garantía de seguridad jurídica, ¿no sería algún otro principio que los abogados conocemos? ¿Que no sería con el principio de legalidad? Hay que pensarlo. Decíamos entonces que los derechos de las víctimas se le ha reconocido
a la víctima un poco más su participación en el proceso con la reforma de 2007 y 2008. En esta reforma es una reforma procesal y se establece el derecho de proteger a las víctimas, de ser informadas y escuchadas personalmente. Lo que mencionaban algunos de ustedes, a recibir un trato igual de condiciones entre las partes. ¿Entre qué partes? Entre las partes en el proceso, en el conflicto, dice el licenciado. Y esa deben ser condiciones objetivas, de imparcialidad. También dice este artículo, bueno, nosotros hacemos esa interpretación, de que con el cambio de sistema, con el cambio de los juicios, que ya no van a ser inquisitivos, que ya van a ser acusatorios, adversariales y orales, la oralidad facilita la transparencia de las actuaciones judiciales, ¿sí? Ahí están beneficiando a las víctimas. Que también las audiencias ya se van a llevar a cabo con la presencia del juez. Eso también puede beneficiar a las víctimas, bueno, a todas las personas que intervienen. Tienen derecho a recibir asesoría jurídica gratuita. Y aquí tendríamos que ver quién es esa autoridad encargada de brindarle la asesoría jurídica. ¿Quién es esa autoridad encargada de brindarle la asesoría jurídica? Si la víctima acude a una institución como en la que ustedes trabajan, pues tiene un asesor jurídico, ¿sí? Que le va a decir en qué consisten sus derechos, cuáles son esos derechos, cómo es que puede iniciar el procedimiento, cómo es que se va a iniciar el trabajo del Ministerio Público. ¿Cómo se llama ahora? Sí, mejor que anteriormente, pero frente al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación de atendernos e iniciar ¿qué? Una carpeta de investigación. Pero para eso necesita de la asesoría. Y bueno, dice aquí que el Ministerio Público en primer orden debe brindarle esa asesoría jurídica gratuita. En caso de que ya se encuentre dictado el auto de vinculación a proceso. Fíjense bien yo lo que estoy diciendo. ¿Y cómo lo diríamos en la actualidad? ¿Vinculación a proceso todavía? De acuerdo. La víctima puede acudir ante el órgano jurisdiccional competente a hacer valer ese derecho para recibir asesoría y ser informada del desarrollo del procedimiento penal. ¿Ven ustedes? Es como un poquito más amplio y todavía viene más, porque dice que puede tener un asesor jurídico. ¿Y en qué consiste este trabajo del asesor jurídico? A ver, Eduardo. Sirve de mucho el apoyo de un asesor jurídico porque es el que va a llegar de elementos en apoyo a la víctima, va a llegar a presentar unas pruebas en beneficio de la víctima, ¿sí? Y también más adelante puede hacer coadyuvancia con el Ministerio Público. Claro, pero tenemos que tener en consideración que este asesor tiene que ser licenciado en Derecho, ¿de acuerdo? Y después hablemos de la coadyuvancia. A ver, pásale por favor el micrófono a Jesús. Dice que tiene derecho a nombrar un representante legal que litigue directamente en el juicio oral. Anteriormente, ¿cómo era la coadyuvancia, Jesús? Era totalmente por vamos a poner atención, compañeros, psicólogos y trabajadores sociales, porque a veces nosotros no tenemos muy clara esa parte de la coadyuvancia. Por favor, a ver, Jesús. Todo era por medio de promociones por escrito y pues todo eso lo analizaba el juzgador pues totalmente en un expediente, ¿sí? Actualmente totalmente ya es muy diferente porque inclusive pues hay una sala especial para conllevar todo ese tipo de asuntos donde también hay una videograbación. De acuerdo.
de acuerdo. Sí, lo que pasa es que el licenciado se fue directamente al proceso, pero nosotros debemos entender que anteriormente la víctima acudía ante esta autoridad, ante este representante social, y sí podría coadyuvar, pero todo se tendría que hacer a través del Ministerio Público. Y en la actualidad ya puede participar directamente el abogado coadyuvante, independientemente de que el Ministerio Público tiene que seguir haciendo su trabajo. El que la víctima tenga un coadyuvante abogado no implica que el Ministerio Público se desentienda de este caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, exacto. Sí, porque pues en este caso la víctima tiene que llevar a su acompañante, que sería un defensor o un abogado, pero por ejemplo nosotros tenemos restricciones en el momento de Ministerio Público. Por eso me fui directamente a lo que es a los juzgados, toda vez que nosotros tenemos la restricción de que única y exclusivamente a la víctima la vamos a acompañar, como acompañante nada más ante la gente del Ministerio Público, para como acompañamiento sin tener derecho de voz ni voto. Entonces ustedes son asesores jurídicos, única y no son exclusivamente. abogados coadyuvantes. No. Son asesores jurídicos. La labor que desarrollan los abogados en esta institución pasaría a ser como una asesoría jurídica. Sí, ¿sí? Ante la gente del Ministerio Público. Así es. Única y exclusivamente. Ya posteriormente ante los juzgados sí ya llevamos los procesos. Muy bien. Procedimentales. Así es. También la víctima tiene derecho a probar todos los medios de prueba para demostrar la responsabilidad del imputado, a que se le reciban las pruebas anticipadas. ¿Y cuáles son esas pruebas anticipadas? Pues las declaraciones de las víctimas. También hay una situación muy particular que me parece muy interesante que se haya incluido, porque la víctima tiene derecho a que se le resguarde su identidad. Independientemente de que los juicios sean orales, hay algunos casos y públicos, hay algunos casos en los que se requiere que se resguarde la identidad de la víctima. ¿O no es así? Y ya está previsto esto. Se garantizará la protección de la integridad, dignidad e identidad de la víctima, el respeto a su intimidad y protección de la información referida a la vida privada y los datos personales, las restricciones de publicidad de las audiencias por motivos de protección. Sabemos que hay algunos casos en que esto se tiene que hacer no público. Si se quiere que se haga la publicidad, entonces ¿qué va a pasar? Que tendremos que solicitar esa autorización para que esto se lleve a cabo de manera pública. Después tiene atención médica y psicológica, tiene derecho a la atención médica y psicológica de urgencia. Y ya sabemos nosotros cuál es esa atención que va a recibir la víctima. ¿Cuál es? Si fue lesionada físicamente, el médico. Además, el psicólogo tiene que estar acompañándola porque el trauma puede ser severo. A contar con otras medidas de protección y auxilio, ¿como cuáles? Los albergues. Muy bien, licenciada, ¿por qué los albergues? Para preservar su integridad física. Exactamente, licenciada. Pero también aquí tendríamos que ver si contamos con suficientes. También tendrían derecho a la reparación del daño, ¿sí? ¿Y a quién corresponde solicitar la reparación del daño? ¿A quién corresponde solicitar la reparación del daño? Sí. Solicitar, licenciada. Al Ministerio Público. Al Ministerio Público le corresponde solicitar la reparación del daño, pero también el juez está obligado a que cuando la sentencia sea condenatoria no exima a esta persona de la reparación del daño. Muy bien, después a las medidas cautelares.
¿Cuáles serían esas medidas cautelares? A ver. ¿Perdón? Dice la compañera, proteger su integridad física. Psicológica, que no se acerque a lo mejor la persona a la víctima. Vemos aquí que sí hay algunas medidas cautelares que le podemos solicitar al juez de control o al Ministerio Público. Y que bueno, nosotros las podríamos encontrar ¿dónde? Estas medidas cautelares. Así hay una ley muy fácilmente de entender y leer, que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahí hay algunas medidas cautelares, penales, civiles, ¿o no es así? También en la Constitución encontramos algunas medidas de esta naturaleza. Aumento. En el Código de Procedimientos también. Y bueno, también tienen derecho a la justicia restaurativa. Las víctimas tienen derecho a solicitar un medio alterno de solución de conflictos, ¿cierto? Vemos que además de esos derechos que me parecen muy importantes, aun cuando algunos ya existían, hay otro en el que la víctima puede acudir ante el juez de control directamente. ¿Cómo se llama ese derecho? ¿Cómo lo podemos nosotros recordar? Ejercer la acción privada, ¿sí? Bueno, a ver entonces, ¿cómo es que la víctima puede acudir a ese juez de control? A decirle, yo personalmente me presento ante ti. Pero está aquí plasmado en el artículo 20, licenciada. ¿Cómo se llama ese derecho? Ya lo mencioné, ese derecho a ejercer la acción privada. ¿Sí? La víctima puede acudir ante el juez de control. ¿Cómo va a acudir ante el juez de control? Pues con un escrito, con una copia para el juez y con una copia para el imputado, o se puede también adherir a la acusación que haga el Ministerio Público. ¿De acuerdo? Así es que vemos que sí, la víctima está siendo contemplada de manera diferente a la que estaba contemplada antes de la reforma de 2007-2008. ¿Por qué me interesaba que nosotros hiciéramos esos comentarios respecto de los derechos que están plasmados en el artículo 20, apartado C? Ustedes se dieron cuenta de que no leímos el apartado C. Nada más fuimos comentando los derechos porque me parece que es más simple para todos recordarlos, ¿o no? ¿Cuáles son los derechos de las víctimas que mencionamos, licenciada? Derecho a la reparación del daño, sí, derechos cautelares. Medidas, perdón. Entonces es el derecho a una correcta asesoría por un defensor para que pueda aplicar como coadyuvante, el recibir atención médica y psicológica, el derecho a la reparación del daño, el derecho a solicitar las medidas cautelares, entre otros. ¿Todos los recuerdan? ¿Sí o no? La licenciada dice que sí. A ver, licenciada. Ya es derecho a la atención médica y psicológica y de urgencia si es necesario, la reparación del daño y pues el acceso a la justicia restaurativa y medidas cautelares.
creo que sí, nosotros tenemos muy claros esos derechos, aunque no los podamos repetir tal cual, ¿o no es así? De esto me interesaba, les digo, que revisáramos esta parte para poder entender qué son esas acciones afirmativas. Se denominan acciones afirmativas, acción positiva o discriminación positiva. Las medidas que permiten la eliminación de las inequidades entre los diferentes conglomerados sociales, personas adultas mayores, niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad y las personas pertenecientes a grupos raciales, étnicos o culturales excluidos históricamente, como los afrodescendientes o los indígenas, para hacer efectiva la igualdad en el campo de los derechos humanos. Me llama mucho la atención que dice palabra inequidades. Va a ser un comentario, y de verdad no me gustaría que fuera y que nadie lo tomara personal, porque durante la mañana pude observar que hubo muchos comentarios inequitativos. ¿Cuándo? Oía mucho la parte que decían, es que nosotras como mujeres, y maneja una parte ahí de niñas coma mujeres, y también hubo compañeros que decían, es que nosotros los hombres. Creo que, si bien es cierto que no es el curso, no es el taller, no es el seminario de perspectiva de género, pero sí siento que nos hace falta mucho este tipo de acciones afirmativas, y deberían de empezar desde nosotros. Quitar esa parte de sexo de yo por ser mujer tengo sentimientos o más sentimientos, ¿por qué yo hombre no? Creo que es mucho, debemos de quitarnos esa parte personal que tenemos. Les reitero, no es con afán de ir en contra de alguien, pero me di cuenta mucho de eso. Creo que las acciones afirmativas van efectivamente en busca de equidad de personas, equidad social, no tanto igualdad, porque la igualdad y la equidad no es lo mismo. La equidad es ver las capacidades de la persona, sus limitaciones, y a partir de ahí tomar acciones para poder apoyar. Y la igualdad es todo parejo, sin ver en qué momento tiene alguna limitación la persona. Y si queremos manejar o quitar esas barreras que tenemos de sexo y género, podemos empezar a utilizar estas acciones afirmativas, pero siendo objetivos y quitando esas opiniones muy personales que tenemos. Nosotros, cuando hablaban los compañeros de los hombres y las mujeres, fue porque dentro de la selección del personal que formará parte del grupo del victimólogo o la victimóloga, decíamos que para poder brindar una atención adecuada a las víctimas, sería más conveniente que en algunos casos los atendiera personal femenino. Y se ponían ejemplos. Decíamos que cuando la víctima fuera una mujer, que cuando la víctima de un delito sexual fuera mujer, era más conveniente que la atendiera personal femenino. También a los niños. Y luego se mencionó que, y eso fue lo que dio lugar a los comentarios, que tratándose de adolescentes también sería conveniente que el profesional que los atendiera fuera del mismo sexo de la víctima. Y estaban argumentando algunas cosas. Me parece ser que Eduardo decía que él consideraba que las mujeres podrían atender de alguna, que no porque ellos no lo pudieran hacer, sino que las mujeres podrían atender de mejor manera porque aparentemente tenemos mayor sensibilidad, pero esto es una cuestión cultural y apenas estamos trabajando en este aprendizaje. Por eso es que sí tenemos que aprender a utilizar ese lenguaje, a dejar de utilizar ese lenguaje sexista, que nos cuesta mucho trabajo todavía, pero lo vamos a lograr.
Y no, de ninguna manera lo sentía yo, licenciado, discúlpenme, que hubiera sido por inequidad, sino esto también es cuestión cultural que todavía nosotros traemos a cuestas. Y lo vamos a lograr, yo creo que todos vamos a lograr esa parte. Tan sensible puede ser, y yo por eso le decía al licenciado Eduardo, ¿y dónde queda la sensibilidad de los hombres? ¿Verdad, Eduardo? Más nada más aclarando, quien dijo ese comentario fue mi compañero que estaba aquí al lado, no. Ah, bueno, perdón. No fui yo, dice, bueno. Pero de todas maneras, perdón, Eduardo. De todas maneras, no era así con ese afán de demostrar algo que no estuviera dentro de lo que estábamos haciendo. Nada más, licenciado. ¿Sí? Bueno, entonces ya el licenciado ya leyó esta diapositiva y él nos está explicando que no le gustaba esa parte que pareciera inequidad. Las acciones afirmativas tratan de impedir esas inequidades, ¿de acuerdo? Pero sí también menciona a las personas adultas mayores, a los niños y a las niñas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los grupos pertenecientes a grupos raciales o etnias o culturales excluidos históricamente, como los afrodescendientes o los indígenas. Y bueno, estas acciones afirmativas pues tienen sus antecedentes que los vamos a ir mencionando, y dice que este concepto de acciones afirmativas se utilizó por primera vez en la India. ¿Cómo ven? ¿Sí? Y ahí se denominaron, ¿cómo se denominaron? Así es. Expresión que aparece por primera vez, ¿dónde, licenciada? Expresión que aparece por primera vez en el New Deal-Warner Act de 1935. Fue definida como la obligación positiva del Departamento Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos al tratar de remediar los hábitos de los empleadores al discriminar a la gente afroamericana. Ricardo Bucio. Medidas que les dan trato preferencial a las personas vulnerables hasta que puedan disfrutar de sus derechos y realizar a plenitud sus planes legítimos de vida. María Sofía Sagüez. Las acciones afirmativas, también denominadas discriminación inversa, implica la utilización de protección especial sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados en miras a procurar una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de oportunidades. Y Ana M. Fernández Poncela, pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados. Se trata de políticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades y son necesarias para vencer las resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por doquier, sembradas a diestra y siniestra, en el largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera. Aquí en la primera definición que nos da Ricardo Bucio, que es de CONAPRED, aquí él habla de esas medidas que le dan un trato preferencial a las personas vulnerables. Esa es una acción positiva, no podrían ser tratadas de la misma manera esas personas vulnerables que las que no lo somos o que las que no lo son. ¿Para qué? Pues para que puedan disfrutar sus derechos y realizar, yo no diría tanto a plenitud sus planes legítimos de vida, sino sus actividades. Y después María Sofía Sagüez, argentina, ella aquí nos da una definición de acciones afirmativas que me gustaría que alguno de nosotros comentara. Las acciones afirmativas, también denominadas discriminación inversa, implica la utilización de protección especial sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados. ¿Quién puede hacerlo? A ver, licenciada, ¿puede hacer el comentario?
tiene mucha relación con lo que comenta Carlos Bucio, esta cuestión de trato especial a aquellas personas altamente vulnerables precisamente por su nivel de vulnerabilidad. Lo que tiene que ver con los sectores históricamente vulnerables, discriminados, perdón, pues precisamente estos grupos de población que a lo largo de la historia van presentando características de vulnerabilidad son aquellos en los que se debe enfocar la cuestión de discriminación inversa, proporcionar los elementos para que tengan un trato especial y puedan ejercer su derecho en algún momento. ¿Están escuchando todos? Porque ahora me voy a ir para allá. Bueno, en esta de acciones afirmativas me viene a la mente lo que son los tratados internacionales. Cuando México firma un tratado internacional, está obligado a implementar acciones afirmativas para erradicar y combatir la violencia. En este caso sería la violencia de género. Me llamó la atención lo que dijo hace rato. Bueno, también en ese comentario que decía personas vulnerables. Y es cierto, a veces se nos olvida que hay personas en estado de vulnerabilidad y otras personas que son vulnerables. Pero sobre todo, la parte que dice la solución transitoria. Creo que esta parte del seminario, los seminarios, las capacitaciones que tenemos, es esa parte de solución transitoria, porque no hemos llegado aún. Y de igual forma, yo creo que esto es una lucha universal, no es solo en México, es en todo el mundo. ¿Qué opinan de lo que han dicho nuestros compañeros o de lo que dice esta diapositiva? De manera particular, por la Argentina. Pues yo creo que lo de las acciones afirmativas obedece a la necesidad de llegar a la equidad de derechos para poder nivelar a los grupos vulnerables en su condición ante los demás integrantes de la sociedad. Bueno, cuando se habla de acciones afirmativas, se está hablando de lo que es de que exista un empoderamiento de la víctima, porque lo que se quiere es que tanto como dice Ricardo Bucio, que haya un trato preferencial de la persona, que sí también lo estipula lo que es María Sofía, bueno, con otras palabras, que sería la protección especial. Y al estar hablando de trato preferencial y protección especial, estamos hablando de que es necesario que exista un empoderamiento. ¿Cómo ven esta última parte que comenta nuestro compañero? Bueno, a mí, muy sentido, bueno, en cuestión de esta situación, digo, sí estoy de acuerdo en que se les dé la atención, pero también sin dejar a un lado lo que es la igualdad, ¿sí? O lo que es la equidad propiamente, ¿sí? Sí tratarlos preferencial, sí, pero hasta cierto punto, porque a lo mejor ahí podríamos decir, la persona va a seguir siendo preferencial durante mucho tiempo cuando nada más es por un caso específico. Los demás van a decir, bueno, ¿y a mí por qué no me tratas preferencial? ¿Podríamos esto que está mencionando la compañera ejemplificarlo de alguna manera con ese trato diferenciado que se da a las mujeres? Y no estoy hablando de un trato inequitativo, dije claramente un trato diferenciado. Cuando la mujer está embarazada, es una acción afirmativa que la mujer cuando está embarazada tenga derecho a una licencia por maternidad. Sí, no es discriminatorio, es diferencial. ¿Por qué a los hombres no se les daría? A los hombres podrían decir, bueno, ¿cómo? Dice la licenciada, bueno, ¿por qué no amamantan? Pero ahí también estaríamos hablando de otra acción afirmativa, que es un horario diferente. Recuerden ustedes que hay algunas instituciones en que las madres pueden entrar una hora más tarde o salir una hora más temprano para poder atender a sus hijos. La hora de lactancia, así es.
ese es un trato diferenciado, ese no es un trato discriminatorio ni es un trato, y es lo que está diciendo nuestra compañera. Dice, en ese momento, en esa etapa del embarazo se le da un trato diferente y no es un trato inequitativo. Aquí lo que se está procurando es proteger tanto a la madre como al futuro bebé, ¿o no? Pero sería, aquí viene una pregunta para todos los hombres. ¿Se sienten discriminados por este trato diferenciado que se brinda a la mujer? ¿Por qué no? Yo creo que es entendible, hay que ser consciente más que nada porque por su propia naturaleza la madre o el bebé requiere de ese cuidado, ¿no? Una vez que ya dio a luz la madre, y hay que ser consciente que pues la madre debe realizar esas actividades a ciertas horas porque así lo requiere el producto. Sí, antes del alumbramiento requiere ser protegida la madre y el futuro bebé. Y una vez que ella nace, también requiere ser protegido, o ambos. Y el hombre no puede decir que es un trato discriminatorio, es una acción afirmativa para proteger a las mujeres en ese estado de embarazo, en ese estado transitorio, porque es transitorio. Es lo que decía la compañera, que no se les podría estar dando ese trato continuamente, ¿no? Sino nada más durante un tiempo. ¿Qué pasó? Sin embargo, creo que también hay una acción afirmativa. En los hombres también ya hay un permiso de paternidad, que me parece que también es justo, si bien no es el tiempo como para las mujeres, por las razones que ya se mencionaron, pero también el que el papá participe en esta etapa así tan importante, porque no es lo mismo que esté llorando, ¿no?, en la noche y que se tengan que parar y una vez uno y luego otro, ¿no?, así, y que el hombre luego se vaya a trabajar, a que la mamá se quede y pueda tener algunos momentos, ¿no?, de descanso. O sea, no es lo mismo. Entonces esta, considero, no sé si está bien, una acción afirmativa también en cuestión de la equidad, de darle la oportunidad al hombre de participar también en eso. Son, me parece que 2 semanas, pero que también son importantes. Son 5 días nada más. 5 días hábiles nada más lo que proporcionan. ¿5? Uy, muchachos, luchen por ese derecho, luchen por su derecho. Bueno, pues también, qué bien que lo mencionó la compañera, porque hay algunos otros países donde el señor puede meter una licencia para dedicarse a cuidar al bebé, mientras tanto la mujer trabaja. O sea que estas situaciones han ido cambiando y en otros países y en el nuestro también, pero sí son acciones afirmativas. Aquí decía yo que María Sofía Sagües es argentina y Ana M. Fernández Poncela, ella es una catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana, y esta definición de acciones afirmativas es un tanto más amplia, pero si nosotros la leemos con cuidado, me da la impresión, y yo quiero que ustedes me digan si estoy en lo cierto o no, de que se refiere únicamente a las oportunidades, tanto laborales como educativas. Porque dice, pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados. En algunas regiones de nuestro país todavía se considera a la mujer como pues una persona que tendría que ser sacrificada, por ejemplo, cuando no todos los hijos pueden acudir a recibir una educación académica, se le da preferencia a los hombres, ¿sí o no? Porque el hombre va a mantener, cuando en la actualidad esta situación ha cambiado. Dice, se trata de políticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Hablamos de oportunidad de estudiar y de oportunidad de empleo.
y son necesarios para vencer las resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra en el largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera. ¿Esa impresión me da? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Sí? Aquí quise poner esta relación de tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen referencia a las actividades libres de las mujeres. Nada más es la relación, no nos podríamos detener a ver en cuál está y en qué artículo. Y bueno, también me interesó esta parte de qué países de América Latina cuentan con legislación en acciones afirmativas. Y bueno, pues está Argentina con su Ley Nacional para Acciones Afirmativas, Costa Rica con la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, México con su Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Como vemos, México tiene bastante legislación en este sentido, ¿o no es así? Y bueno, dejé para el final a Colombia y a Perú, porque ahí habla de la ley de cuotas, y la ley de cuotas o leyes de cupo se ha introducido en varias legislaciones y ha permitido una adecuada y efectiva participación de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía, en las entidades y órganos de la administración pública, así como en los partidos y movimientos políticos, y hoy tiene plena vigencia en varios países de América Latina. Díganme ustedes, compañeros, desde el punto de vista político, la acción afirmativa que mencionara el presidente de la República con motivo de la celebración del derecho del voto de la mujer. ¿Cuál fue esa acción afirmativa que el señor presidente A ver, por acá la licenciada está pensando cuál es esa acción afirmativa que mencionó el presidente de la República en favor de las mujeres. Va a haber que en las curules para las próximas elecciones se va a conllevar a que sean un 50% para mujeres y un 50% para hombres. ¿Escucharon? Que en el ámbito político, bueno. No está ni bueno ni malo, Bueno, a lo que yo voy, lo que dije es que lo positivo que el señor presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Eliseo Peña Nieto, dijo es que en la vía política, posteriormente, en las próximas elecciones, las diputaciones o las personas que pretendan ser candidatas o candidatos a diputados, hoy en día los partidos políticos deben de hacer o van a tener que hacer que si son 10 candidaturas a diputados, tienen que ser 5 mujeres y 5 hombres. O sea, que tiene que ser por igualdad. Así es que esa es una buena acción positiva, porque ya podemos aspirar a cargos de elección popular, ¿o no? Que siempre hemos podido, pero bueno, ahora tenemos las oportunidades. Muy bien, muy bien. Pero tendría una duda, yo creo que se debe dar a muchas personas. ¿Cuántos plurinominales se van a aplicar para plurinominales? ¿O simplemente van a ser para Pues parece ser que las plurinominales iban a desaparecer, ¿o no es un ofrecimiento del señor presidente? Pero los estados que son los que... Sí, es que al parecer ya nada más van a existir las puras nominales y desaparecen todas las plurinominales para que se haga la aplicación igualitaria. ¿Y ahora qué de esas
quedarían como suplentes hombres y ganando la elección es que ya no puedo ocupar el cargo y que van a ser, y es una candidata a diputada mujer, el suplente va a ser mujer. Sí, bien. Sí, sería bueno Sí, esa sería la forma. Bueno, ejemplos de acciones afirmativas. Ya tenemos algunas en la diapositiva. Igualar los salarios de hombres y mujeres que desempeñan el mismo tipo de trabajo. Permitir que las mujeres mamás tuvieran horarios más flexibles. Que les permitieran atender a sus hijos. Y la adopción de estrategias para denunciar dentro de la institución laboral las posibles situaciones de acoso sexual. Esos son algunos ejemplos de acciones afirmativas. Ahora hablemos un poco acerca del principio pro persona, pero antes, ¿hay alguna duda de las acciones afirmativas? No. Hablemos del principio pro persona. Reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio del 2011. Una de las cuestiones más relevantes de esta reforma es la incorporación explícita del principio pro persona en el texto constitucional, con ello de pauta para ejercer el control de convencionalidad. Principio pro persona. De acuerdo con Mónica Pinto, el principio pro persona es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. En esta primera parte donde nos está definiendo esta maestra Mónica Pinto el principio pro persona, dice que es un criterio hermenéutico. Es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de estas restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo este párrafo? A ver, abogado. Abogada. A ver. ¿Sí? Es un criterio interpretativo, ya que busca la mayor protección para la persona. Lo podemos observar en lo que es el artículo primero de nuestra Constitución, donde nos habla que se respetarán tanto los derechos humanos como también los tratados internacionales de los que México haya sido parte. Entonces podemos observar también la figura de persona en nuestra Constitución. Se va a aplicar, de acuerdo a lo que está diciendo, si lo entendí mal me corrige, abogada, la ley que más favorezca a las personas. Pero también dice que se va a hacer una interpretación restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Aquí, ¿cuándo sabemos nosotros que se hace una suspensión a algún derecho? Básicamente es el derecho a la libertad de tránsito. ¿Cuándo se hace esa restricción? Pues cuando una persona ha cometido algún delito y es sentenciada con una pena privativa de libertad. En el supuesto de que al momento de cometer el delito se lleva a cabo el proceso, el delito, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy burdo, que el homicidio estuviera, la pena que se hubiera establecido para el homicidio fuera de 10 años, en el momento en que el sujeto cometió esta conducta delictiva. Y se le sentenció a la pena máxima, 10 años de prisión. Pero poco tiempo después se reforma y se dice que ya no va a ser de 10 años la pena, sino va a ser de 5 años.
Aquí lo que va a pasar es que esta persona que había sido sentenciada a 10 años, se le va a reducir la pena, se le va a aplicar la pena que está en la actualidad, ¿sí? Pero si esa reforma hubiera sido en sentido contrario, que ya no hubiera sido de 10 años, sino de 20 años, va a seguir con los 10 años, ¿sí? Por eso es que esta última parte dice que cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación restringida, cuando se trate de establecer restricciones permanentes, lo copié tal cual, compañeros, al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Quedó claro? Supuestos de aplicación. Debe aplicarse a las normas relativas a derechos humanos. Criterios de aplicación. Primero, formal. Partiría del supuesto de que el vínculo tradicional en derechos humanos es Estado-individuo, lo cual en sí mismo implica una relación de desventaja de la que el principio pro persona se haría cargo. Segundo, sustantivo. Afirmaría que las normas de derechos humanos son aquellas que se diseñan para que las personas estén en la posibilidad de crear y ejecutar en condiciones de igualdad un proyecto de vida digna. El uso del principio pro persona debe pegarse a lo establecido por la propia Constitución, la cual en su artículo 124 consagra el sistema de distribución de competencias, por lo que el supuesto planteado resultaría improcedente. Bueno, nos dice, estamos hablando de lo que es criterios de aplicación. En el criterio formal se puede observar que nos dicen que los derechos humanos serán respetados por el Estado. Ajá. Y esa es su obligación, más que nada. Y el sustantivo nos dice que afirma normas de derecho, donde el sujeto está en posibilidad de crear y ejecutar condiciones de igualdad. Aquí nosotros lo que tendríamos que ver en el primero dice que aparentemente implica una relación de desventaja. Esta relación Estado-individuo aparentemente implica una relación de desventaja, de la que el principio pro persona se haría cargo. Claro, porque es el Estado el que está de alguna manera a través del Poder Legislativo cumpliendo con la obligación que adquiere con la firma y ratificación de los tratados de modificar la ley y poner en la ley que reforma o que crea la obligación que adquirió con la firma y ratificación de ese tratado. En el supuesto de que no fuera así y de que se perjudicara a esta persona, estaríamos con la posibilidad de decirle al Estado que se apegue a lo previsto en el tratado, ¿o no? ¿Sí? Porque el tratado va a beneficiar a la persona, pero podríamos entenderlo más fácilmente si está aplicándose una ley que es contraria a la Constitución, que está afectando a la aplicación de esa ley, está afectando al individuo y es contraria a lo que dice la Constitución política. Si la Constitución política establece una situación diferente, pues entonces lo que tendría que hacerse es aplicar ese contenido, ¿cierto? ¿Sí? Porque ninguna norma puede ser superior a la Constitución. ¿Así es o no es así? Después dice que el sustantivo, ese criterio sustantivo, afirmaría que las normas de derechos humanos son aquellas que se diseñan para que las personas estén en posibilidad de crear y ejecutar en condiciones de igualdad un proyecto de vida digna. Pero aquí no nada más sería eso, sino serían todas las circunstancias que nos permitieran
lograr esto, ¿o no? Ese proyecto de vida digna. Y bueno, también aquí el uso del principio pro persona debe apegarse a lo establecido en la propia Constitución, con lo que yo les decía, la cual en su artículo 124 consagrará el sistema de distribución de competencias. Nosotros sabemos que con esta reforma constitucional de junio de 2011, los tratados internacionales están en igualdad jerárquica con la Constitución política. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí viene lo de la jerarquía. Con la reforma se introduce explícitamente a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como fuentes del derecho. No obstante, en el artículo 133 persiste la necesidad de que los tratados estén de acuerdo a lo establecido en la Constitución para el caso de normas de derechos humanos. La interpretación debe hacerse según el propio artículo primero, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, en caso de que un tratado no esté de acuerdo con la Constitución, deberá prevalecer lo dictado por la norma más protectora. Si la norma más protectora es el tratado, va a prevalecer este. Si es la Constitución, va a prevalecer la Constitución. Aunque recuerden que ahorita estaba por allí se estaba llevando a cabo una discusión desde la Corte. Bueno, ¿qué son los derechos humanos, compañeros? Los derechos humanos hacen referencia, como ya se había mencionado, a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el solo hecho de pertenecer a la raza humana. Eso se estuvo diciendo durante hace un buen tiempo. Son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos y garantizados constitucional y jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad y su persona en su dimensión individual, social, material y espiritual. Vean, los derechos humanos son más amplios que las garantías individuales, ¿o no? Luego dice aquí que cuando hablamos nosotros de derechos humanos tendríamos que leer con mucho detenimiento el contenido del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué dice ese artículo 8? Pues dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. ¿Y por qué este artículo 8? Porque nos habla de víctimas, ¿o no? Porque si lo leemos con cuidado, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. ¿Sí queda clara esta parte? Lo estuvimos manejando hace un momento. Y por cuanto a las víctimas que dice los derechos humanos, pero las víctimas en México, pues bueno, sabemos que el tema de las víctimas y de sus derechos ha sido objeto de discusión, porque sabemos también que la víctima había sido desconocida, ¿no? ¿O no? Y lo mencionamos por ahí en una primera ocasión. Y el reconocimiento de su participación en el proceso ha sido controvertido. Resalta la importancia de su presencia activa en el desarrollo del mismo, el reconocimiento de sus derechos y la atención a sus necesidades y expectativas. ¿Y esto dónde lo encontramos, compañeros? ¿Dónde lo encontramos? Esta reforma de junio de 2011 que incorpora los derechos humanos, ¿dónde lo encontramos? En la Constitución, por supuesto, pero en el artículo primero, por ejemplo, ¿o no? Porque se reformó el artículo primero y no lo vamos a leer todo, nada más vamos a decir qué dice. Aquí, en el artículo primero, se desprende de su lectura ese mandato constitucional para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En el primer párrafo está la consagración de los derechos humanos. En el segundo, el reconocimiento amplio de los derechos humanos. En el tercero y en el segundo, las características de los derechos humanos. En el cuarto, el principio de no discriminación. Luego en el artículo, ¿qué artículo? Aquí se consagra la libertad de tránsito, que ya estaba de alguna manera prevista.
limita el ejercicio de ese derecho a disposiciones de la autoridad jurisdiccional y de las autoridades administrativas. Pues la autoridad jurisdiccional, ¿cuándo? Ya lo habíamos mencionado. Cuando una persona es sentenciada a una pena privativa de libertad. ¿Y administrativa? A ver, abogados, administrativa. Tarea para los abogados. ¿Cuándo puede una autoridad administrativa restringir la libertad de tránsito? En el artículo 15. Bueno, decíamos entonces que en el artículo 15 se prohíbe la celebración de tratados que alteren los derechos humanos para la extradición de reos políticos y de delincuentes del orden común. En el artículo 18 establece la organización del sistema penitenciario. ¿Sí? En el artículo 20, ¿artículo qué? Ah, muy bien. La suspensión de derechos y garantías, que es lo que nos quería comentar la licenciada. Bueno, sí, se prohíbe, por ejemplo, cuando se detecte una epidemia, no puede darse libre tránsito porque pues se contagiarían a otras personas. ¿Le puedo anexar algo? Solamente puede ser la suspensión del presidente de la República, también puede ser mediante catástrofe, o si sabe que la población está en riesgo si es que tiene libre tránsito. Él es el único que tiene, el presidente es el único que tiene la facultad de suspender las garantías si es que es necesario, o en situación de guerra. Bueno, lo que pasa es que aquí en el artículo 29 está diciendo los compañeros que se establece la suspensión de derechos y garantías, pero esto no quiere decir que los derechos humanos puedan ser olvidados, claro que no. Y las garantías se pueden suspender únicamente por el presidente de la República, pero tendrá que someterlo a consenso. Y además tendrá que ser por un tiempo determinado. Y bueno, ya mencionaban los compañeros, en caso de catástrofes, de alguna epidemia, de guerra, etcétera. ¿Sí? Bueno, en el artículo 90 y qué, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjese, eso me parece muy importante, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado. Eso me parece importante porque no son impunes, ¿verdad? Luego, en el artículo 102, apartado B, aquí sí les recomiendo a todas y todos que lean con mucho detenimiento el artículo 102, apartado B. Aquí dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de inconformidades relacionadas con las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. Así es que la comisión de alguna manera va a supervisar el trabajo que hacen las comisiones de derechos humanos, estatales y las procuradurías, ¿o no? De derechos humanos. También en el artículo 100, ¿qué? Establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de los siguientes casos. Fracción 2, de las acciones de inconstitucionalidad, y ahorita van a ver ustedes por qué puse acciones de inconstitucionalidad. De las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. Y bueno, aquí aparece en el inciso G, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales. Vean ustedes,
cómo todo está relacionado. Si nosotros hablamos primero de derechos humanos de las víctimas, esta parte sí es un tanto pesada, porque sí habla de mucho derecho, ¿no? Pero vamos a tratar de que no sea tan pesada. A ver, compañera, ¿quiere leer? México, Carta de las Naciones Unidas, Declaración de los Derechos Humanos, obligaciones, proteger los derechos fundamentales de las personas bajo su jurisdicción, abstenerse de restringir esos derechos o interferir en su realización. Tratados internacionales de derechos humanos, regular la obligación de un Estado frente a sus habitantes y no a favor de un Estado. No solo incorporan obligaciones de los Estados entre sí, sino ante la comunidad internacional en pleno y ante los individuos. Convención Americana de Derechos Humanos, 1981. Accedió al reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aceptó como obligatoria de pleno derecho a la interpretación o aplicación de dicha convención en 1998. Para poder abordar el control de convencionalidad es conveniente mencionar que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Nuevamente que con la firma y ratificación de los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos adquiere diversos compromisos y obligaciones. Aparecen las obligaciones de proteger los derechos fundamentales de las personas bajo su jurisdicción. ¿Y cómo los va a proteger? Bueno, en este caso, por ejemplo, pues los derechos humanos son universales, ¿verdad? Y el Estado los va a proteger los derechos de cierta persona, ¿sí? En cierto momento va a hacer que se cumplan, bueno, en este caso sus derechos se respeten, ¿sí? De la persona, y si en cierto momento debe de haber alguna restricción a X, digamos, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues también lo hace. Sí, pero aquí ¿cómo cumple el Estado mexicano con sus obligaciones, compañeros? Cumple cuando lleva a cabo esa reforma legislativa, cumple cuando crea una nueva ley, ¿o no? Y en esa ley están inmersos los derechos humanos y su protección, ¿sí? Y después dice, abstenerse de restringir esos derechos o, ¿qué? O interferir en su realización, ¿sí? Aquí de qué podríamos hablar, compañeros. ¿De qué podríamos hablar? Habíamos estado diciendo que los derechos humanos tutelan a la persona, pero también limitan el poder del Estado. El Estado no podrá restringir esos derechos o interferir en su realización. ¿Cómo puede el Estado interferir en la realización de los derechos, licenciada? Pues impidiendo el acceso a la justicia, ¿o no? ¿De qué otra manera? ¿Cómo? No validando su derecho, no cumpliendo con esa obligación. Y los tratados internacionales de derechos humanos, ¿cuál es el fin? Regular la obligación de un Estado frente a sus habitantes y no a favor de un Estado. No solo incorporan obligaciones de los Estados entre sí, sino ante la comunidad internacional en pleno y ante los individuos. Si un Estado violenta violenta los derechos de las personas y esos derechos están contenidos en un tratado internacional de derechos humanos, ¿qué va a pasar? Que bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo, ya agotamos todo lo posible por hacer en el Estado mexicano y entonces acudimos a una
instancia internacional, ¿o no? ¿Y ahí qué pasa? Que pues bueno, la comunidad internacional se va a dar cuenta de que se está violentando algún derecho y van a someter a juicio al Estado mexicano, ¿o no? Y a juicio se hace una investigación, que ahorita lo vamos a ver cómo, porque sí es conveniente que lo veamos. Después dice, la Convención Americana debe decir sobre derechos humanos. Accedió, México, fíjense bien, accedió al reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptó como obligatoria de pleno derecho la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fíjense bien, si México incumple con la aplicación americana sobre derechos humanos, pues va a tener que sujetarse a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto cómo se va a hacer acá? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Existe una figura que nosotros conocemos desde hace, pues vamos a decir, poco tiempo, y este es el control de convencionalidad. Hemos estado diciendo que México adquiere compromisos cuando firma y ratifica un convenio internacional, ¿cierto? Y que esas obligaciones, ¿cómo las va a cumplir? Pues plasmando en su orden jurídico positivo el contenido de ese tratado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería el objetivo del control de convencionalidad? Dar cumplimiento a ese compromiso. ¿Y cómo se va a hacer? Armonizando las leyes nacionales con los referentes internacionales. ¿Sí? Cuando exista una ley nacional que esté en contra de un tratado internacional, los jueces darán prioridad al derecho que se encuentra plasmado en el tratado a través de la interpretación a la reforma constitucional de junio de 2011. Si hay una norma contraria a un tratado internacional, tendrá que armonizarse, ¿cierto? Y en el supuesto de que no se haga esa armonización, primero se está incumpliendo con el compromiso adquirido. Segundo, se podría estar violentando un derecho humano, ¿o no? ¿Y dónde está depositada? El control de convencionalidad, vamos a decir, que también es una confronta entre el contenido de la ley nacional, el contenido de la Constitución y el tratado. ¿Sí? Vamos a ver si se apega, si son armónicas la ley nacional, el máximo ordenamiento jurídico mexicano y el tratado. Si no es armónico, ¿qué va a pasar? Ya decíamos que se puede violentar un derecho. Para eso, eso es el control de convencionalidad, es lograr la armonización entre las leyes nacionales y los referentes internacionales. ¿En dónde está depositado el control de convencionalidad? En los tribunales internacionales. Esos tribunales internacionales fueron creados por convenciones también internacionales y encomienda a dichos órganos, y vamos a ver qué órganos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la nueva Justicia Regional de Derechos Humanos, interpretar y aplicar los tratados de esa materia y pronunciarse sobre hechos supuestamente violatorios de las obligaciones estipuladas en los convenios, que generan responsabilidad internacional para México, porque México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y además también aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo podríamos decir que se está violentando un derecho humano? Hay varios casos que podemos mencionar y que de alguna manera se conocieron en toda la República. ¿Sí o no? ¿Qué casos se conocieron en toda la República? Bueno, hay uno
que sí se conoció, y son estas mujeres muertas que aparecieron en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ustedes recuerdan que hace algunos años hubo muchos foros, una investigación exhaustiva por la impunidad que había en Juárez, Chihuahua, ¿cierto? ¿Sí? Aparecieron 3 mujeres muertas en un campo algodonero y bueno, se llevó a cabo la investigación, hubo una serie de irregularidades, también no solamente con las víctimas, sino también con los agresores. No estuvieron de acuerdo los familiares de las víctimas con la resolución dictada, y entonces lo que sucedió fue que estos familiares de las víctimas acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se llevó a cabo la investigación, pasaron varios años, porque esto no piensen que es rápido. Tendrá que ver la comisión si procede, si no procede, y habrá que pedir al Estado también informes. Y pasaron varios años, pero se condenó al Estado mexicano. Se condenó al Estado mexicano. La Corte Interamericana decidió que era culpable el Estado mexicano por algunas actuaciones de sus autoridades. Y imagínense, todo esto tuvo una relevancia internacional, ¿o no es así? También hay otros casos que nada más voy a mencionar, como el caso Radilla, como el caso de esta niña Paulina, que fue violada, y el Ministerio Público no llevó a cabo todas las acciones en el tiempo prudente para que se le practicara un legrado. Nació el niño, también intervino esta asociación Provida, y el niño nació, y la niña acudió ante la corte, bueno, las personas que la representaban acudieron ante la corte, porque ustedes recordarán que cuando el producto es, cuando de una violación viene como producto un embarazo, se puede interrumpir ese embarazo, pero hay un tiempo para que esto se haga, y el Ministerio Público está obligado a llevar a cabo todas las acciones para que suceda. No lo hizo el Ministerio Público en tiempo, y pues ya corría riesgo la vida de la niña. Y acudió a la corte, y México fue sentenciado. Y hay algunos otros casos que nosotros podríamos revisar para ver que la corte sí lleva a cabo esa investigación y sí compara lo que dicen los tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el tratado de que se trate, para poder ver si el Estado es culpable o no es culpable. Hace una investigación exhaustiva, no piensen que es poco. Hace ¿cuántos días? Menos de un mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó en el Distrito Federal. Bueno, entonces también tendríamos que decir que existe 2 tipos de convencionalidad, una en sede interna y otra en sede internacional. Vamos a ver qué es el control de convencionalidad. Vamos a apurarnos porque regresando vamos a pasar un video. Es un mecanismo de protección procesal que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de que el derecho interno sea compatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sea incompatible. Sea incompatible. Sí. U otros tratados internacionales. Sí. Control de convencionalidad. Objetivo: armonizar las leyes nacionales con los referentes internacionales, es decir, cuando la Constitución, leyes, actos administrativos, jurisprudencia, prácticas administrativas o judiciales sean incompatibles con la CADH u la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados aplicables. Se realizará un examen de confrontación normativo del derecho interno con el tratado
de su caso concreto. Se dicta una sentencia y se ordenará la modificación, derogación, anulación o reforma de las normas prácticas internas. Claro que se le solicitará al Estado que reforme, que derogue la norma interna, pero en tanto ya fue sentenciado, ¿o no? México, comparación entre la Comisión Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones a las que México se ha sujetado y las disposiciones del derecho interno. Corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocer de actos relacionados con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa. Para ello se tendrá en consideración los elementos tanto del control internacional de convencionalidad como los elementos del control de convencionalidad en el ámbito nacional.